Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor en un lema muy importante que se ha trazado para este mes, que es el lema de ¿cuál? Del legado. Y he traído un postulado de la palabra que he titulado Tu gloria, mi legado. Tu gloria, mi legado. Quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 21 y 22, que es el que vamos a leer. Mientras que lo buscan, bueno, mi esposa está en la iglesia predicando y con mi hijo, y me tocó a mí aquí. Es un placer poder venir a la casa madre a predicar. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 21 y 22. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Estoy leyendo en NTV. Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Cierre sus ojos y pídale al Señor que le hable en esta hora, en este día. Señor, pongo delante de ti esta palabra. Una palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón para este pueblo, porque tu anhelo es que hoy recordemos algunas cosas importantes y trascendentales en nuestra vida. Ayúdanos. Ayúdanos como hijos y como padres para caminar sobre este mundo, Señor, pero con tu luz en nosotros. Amén y amén. Tu gloria, mi legado. Hace unos años, ya mi hijo está grande, tiene ya 14 años, está grande, y hace 10 años, él tenía 4, ¿cierto? Fuimos al centro comercial y él era pequeñito, corría por todo lado y él le gustaba correr y esconderse de nosotros. Entonces nosotros nos escondíamos también de él. Cuando él no nos veía, pues empezaba a buscarnos y nosotros por allá de una columna escondidos mirando qué hacía, desesperado. Yo no sé qué papá ha hecho eso con sus hijos, pero nosotros lo hacíamos y disfrutábamos ver su cara de angustia cuando no nos veía. En un momento de esos, de muchas veces que estuvimos haciendo eso, se nos perdió de verdad. Y nosotros nos fuimos a esconder y cuando fuimos a verlo ya no lo vimos y para nosotros fue desesperante. Desesperante. ¿Cuántos han perdido plata alguna vez en su vida? Levanten la mano los que han perdido más de 1 millón de pesos. Levanten la mano los que se han sentido adoloridos porque se les perdió un billete de 50. ¿Cierto? 50,000 pesitos. Pues perder dinero, por mucho dinero, no es lo mismo o no se siente lo mismo que perder un hijo. Y en ese momento que nuestro hijo se desapareció de nuestra vista, a nosotros se nos olvidó la vergüenza, la pena, ¿y sabe qué hicimos? Gritar. Y empezamos a gritar por todo lado, por todo el centro comercial. Han visto un niño y gritábamos Tomás y Karen desesperada y yo desesperado, gritando porque pues se nos había perdido nuestro hijo. Y se siente un vacío y se siente tremendo el perder un hijo. Más que perder un hijo, hoy voy a hablarles de perder la gloria de Dios y de perder su presencia. Y hoy cantábamos aquí, ¿qué cantábamos en esta última canción? Yahweh, Rafa, Elohim, Adonai, y cantábamos
se manifestará. Jireh, ¿cierto? Y qué bendición. Y ahora en este texto que hemos leído de Samuel, vemos que hay una mujer que estaba embarazada y que el pueblo está en guerra con los filisteos y que el arca, que significa la presencia de Dios, va adelante para esta guerra, pero de repente el arca la han capturado, se la han llevado y con ella para el pueblo de Dios, ¿qué está perdiendo? La presencia. Así que ellos podían estar en esta guerra gritando, se manifestará, pero ya no se manifiesta. ¿Por qué? Porque ya no está la presencia. Y me parece tremendo sentirnos que podemos ir a la guerra y creer que vamos a tener victoria porque estamos seguros y confiados de quién va con nosotros. Y cuando vamos a la guerra perdemos, y muchas batallas las hemos perdido porque vamos confiados, pero Jehová ya no estaba. Jehová ya no estaba. A Sansón le pasó esto. Un día se levantó y dijo, como las otras veces, voy a destruir este pueblo. Y cuando fue a hacerlo, ya no pudo. Y dice la palabra, uno de los textos más tristes de la Biblia, pero él no sabía que la presencia de Jehová lo había abandonado. ¿Cuántos anhelan la presencia de Jehová? El texto dice que esta mujer le puso a su hijo Icabod, que significa sin su presencia, sin su gloria. La gloria nos ha abandonado, se ha ido. ¿Cuántos quisieran ponerles esos nombres a sus hijos? Ahí va el que no tiene la presencia de Jehová. Algunos le ponían el nombre a sus hijos de acuerdo al personaje de moda. ¿Cierto? ¿Qué nombre le puso usted a sus hijos? ¿Qué significan esos nombres? Para este niño Icabod, la gloria de Israel se ha ido, se ha perdido y está dado dentro del marco de una mujer que tiene un dolor profundo porque acaba de dar a luz a su hijo, pero lo está dando en medio de un momento trascendental para el pueblo y para ella. Su papá, el papá de ese hijo, ha muerto. Los dos hijos de Elí han muerto. Elí, al escuchar la noticia que se robaron el arca, cayó hacia atrás y murió. Así que hay un dolor por pérdida en muchas áreas. Pero por sobre todas ellas, la pérdida de la presencia de Dios en una familia, en un hogar. Y quiero hablarles hoy de 3 cosas importantes que nosotros no debemos perder de nuestra vida. Si queremos ver que nuestros hijos cambien y vivan un futuro diferente al que posiblemente vivirían con nuestros malos actos y nuestros pecados. Voy a hablarles de Elí. El actor principal de esta historia, sacando siempre a Dios, que es nuestro actor principal en la palabra, pero Elí es el sacerdote, el juez de Israel en este momento. Es la cabeza y como cabeza falló. Falló como cabeza de su familia, pero también falló como cabeza en su ministerio ante el pueblo. Y falló. ¿Cuántas cabezas hay aquí de hogares? Levanten la mano, todos los varones que están aquí. Sobre nosotros hay una gran responsabilidad. Amén. Y este hombre falló en su ministerio, en su familia, como un varón de Dios, como un siervo. Hizo varias cosas que descuidó sobre su vida y mire lo que ahora está viviendo. Sus hijos han muerto, la gloria de Dios está desapareciendo del pueblo. Y todo por cositas como estas. 3 cosas que quiero
que usted se lleve hoy en su corazón para su casa. Capítulo 1, 10 al 13. Dice la palabra: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria, borracha. Le dice Elí a Ana: ¿tienes que venir borracha? Le reclamó: abandona el vino. Ana contesta: oh no, Señor. Respondió ella, dijo: no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. El primer factor que Elí descuidó en su vida fue discernimiento. Diga: discernimiento. ¿Cómo como papás perdemos el discernimiento en nuestra vida y ocasionamos dolores de cabeza para nuestra familia? Aunque esta palabra está hablando de un papá, aquí también hay padres espirituales de muchos hijos, de muchos discípulos. Y con esa autoridad que Dios nos ha dado a todos nosotros no debemos perder el discernimiento nunca de nuestra vida. Un hombre, como les decía, sacerdote, juez, entra al templo y ve a lo lejos a una mujer que está allí quizás caminando, y va ahí moviendo sus labios porque está orando, porque está afligida, porque su esposo tenía otra esposa y ella sí le daba hijos y Ana no podía. Así que ella venía y la humillaba. Y ella está allá en el templo con ese dolor orando, y Elí, el sacerdote, desde lejos dice: esta es una borracha. Entró al templo borracha. ¿Cómo le parece el discernimiento de este hombre de Dios? Y yo creo que nosotros en nuestra casa no debemos perder el discernimiento. Mire, discernimiento expresa la virtud que me deja ver qué está bien y qué está mal. Es una virtud que me muestra las acciones y lo que se pretende pasar en un ambiente, si es positivo o negativo, si hay maldad o si hay bondad. Uno debe discernir las intenciones con las que otras personas se acercan a uno. Debe discernir en qué condición están nuestros hijos. A veces juzgamos a las personas por ciertas cosas, pero no sabemos por qué lo están haciendo y no tenemos discernimiento. El discernimiento hace muchos años atrás era una palabra muy fuerte y muy conocida dentro de la iglesia. Pero hoy en día el discernimiento se ha ido dejando a un lado. Debemos discernir. Elí no tuvo discernimiento. ¿Cómo trató a esta mujer? ¿Cómo le dijo? Borracha. Borracha. Cuidado con juzgar sin saber qué es lo que está pasando. A Pablo, un día llegó a una isla y estaba trabajando Pablo, casi habiéndose acabado de salvar de morirse ahogado. Cogió unas ramas, las fue a echar a una hoguera, y una serpiente, dice la historia, que se le prendió de la mano. Y la gente, ¿qué dijo? Que no tenía discernimiento. Este es un hombre pecador.
Y mire que logró escaparse de que se muriera en el mar, pero mire la justicia, tarde que temprano le llega la vida del que falla, del que comete errores, y ahora va a caer muerto, sin discernimiento. Pero dice la palabra que Pablo se sacudió la mano y ningún daño padeció. ¿Cómo está nuestro discernimiento hoy? ¿Cómo andamos? De 1 a 10 evalúese cómo está su discernimiento. Mujeres, ¿cómo está su discernimiento en cuanto a sus esposos? ¿Cómo los ven? Hombres, ¿cómo ven a sus esposas? Padres, ¿cómo están viendo a sus hijos? ¿Han visto el comportamiento que han empezado a tener diferente al que tenían antes? ¿O no se han dado cuenta? ¿No nos damos cuenta cómo están nuestros hijos? Estamos alejados de ellos. Ojo con el discernimiento. Discierne qué tiempo estás viviendo en tu vida en esta época. ¿Qué es lo que Dios te está permitiendo vivir en esta época? Discierne lo que viviste, lo que estás viviendo, y discierne lo que el Señor quiere hacer en tu vida, con tu familia, con tus hijos, con las siguientes generaciones. Debemos discernir. Elí había perdido discernimiento. Y dice la palabra que ya estando Samuel, porque esta mujer borracha supuestamente, el Señor le contestó la oración. Mire la religiosidad contra la verdadera espiritualidad. Y el Señor le contesta esa oración, y ahora ya ha nacido Samuel, y ella le prometió que se lo daría, y ya Samuel está en el templo. Y dice la palabra que Samuel escuchaba una voz y iba a despertar a Elí, y Elí le decía: yo no lo he llamado, vaya a dormir. Había perdido hasta el discernimiento de cómo hablaba Dios. De cómo hablaba Dios. Porque un hombre de estos que llevaba 40 años en el ministerio, ya tendría que saber a qué hora le habla Dios a uno. ¿A qué hora nos habla Dios? ¿A qué hora te habla Dios a ti? ¿Cuánto les habla a las 3:30 de la mañana? Uno ya tiene unas horas en las que el Señor llega a buscarlo. Y Elí había perdido la manera en que Dios le hablaba. Samuel va y lo despierta y él no se da cuenta. Hasta la tercera vez, él como que se da cuenta que es Jehová. No perdamos nuestro discernimiento. Capítulo 2, versículo 12. Versículo 12 del capítulo 2. Aunque estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, sé que en Reina Valera dice conocimiento. Esta palabra que acá dice respeto, ahí en esa Biblia dice conocimiento. Dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor, dice en esta versión. Y en esa versión debe decir que no tenían conocimiento. ¿Y sabe de qué me habla esto? De un papá que nunca le enseñó a sus hijos acerca de Dios. O sea que en este punto voy a hablarles de discipulado. Nosotros como padres debemos discipular a nuestros hijos. Primero es discernimiento y ahora es discipulado. Unos hijos que crecieron en el templo, que servían en el templo, que ministraban en el templo y no conocían a Dios. No tenían conocimiento de Dios, no tenían respeto de Dios. ¿Qué es lo que les enseñamos nosotros a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le estamos dejando nosotros como legado a nuestras generaciones? Los hijos imitan a los papás. Así que estos hijos seguramente vieron que el papá en los últimos años empezó fue a comer, porque dice que se murió gordo.
pesado de tantas cosas, sin visión, ciego. ¿Cómo es que la vida de un hombre que amaba y que servía a Dios tiene que terminar de esta manera? Tengamos cuidado en nuestra vida. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿A bailar? Ay, mire mi hijo cómo baila reggaetón. La pose más bonita. Ya los niños saben hacer tremendas poses para hacer sus selfies. En una de las marchas de hace poco vi a una señora que me pareció tremendo en una noticia, que iba con su niño como de 4 años y le puso en la mano un spray y le decía que rayara la pared. Eso es lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos. Lo que no les edifica. Dice la palabra, escríbelas y ponlas sobre los lindeles de la casa, póngalas para que ellas las repitan, y así enseñaba el pueblo a sus generaciones a través de la oratoria y de la repetición. Y estos hijos no conocían nada del Señor. De hecho, yo quiero que leamos el capítulo 3, versículo 1, que hace parte también del otro que les voy a hablar. Versículo 1 del capítulo 3. Mientras tanto, el niño Samuel, mientras que los otros hijos hacían todas las vagabunderías que hacían, el niño Samuel servía al Señor ayudándolo a Elí. Ahora bien, en estos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. En la Biblia Reina Valera dice, y la palabra del Señor escaseaba. Elí dejó de enseñarle a sus hijos y dejó de enseñarle al pueblo. No había discipulado. No había nada de fundamento. Hace un mes hablamos de fundamento. Por eso es que el pueblo está como está, porque no hay palabra, porque no hay buena doctrina. Hoy en día, ¿quién nos está discipulando? Todo lo que vemos a través de las redes sociales. Todos tenemos aquí un lugar con una doctrina especial. Y en lugar de entrar usted, cuando no puede venir al culto, en lugar de entrar a ver el servicio de su casa, usted entra y dice, voy a comer a la carta y voy a escoger esta cena para mí, y empieza a ver otras predicaciones. Y no sabemos ya hoy cómo se está alimentando nuestro pueblo. ¿Qué faltó más? Discipulado. Faltó discipulado. Capítulo 2, versículo 29 al 35. Dice la palabra, entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí de los que de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. No solamente le faltó discernimiento a Elí, no solamente le faltó discipulado a Elí, sino que también le faltó devoción. Diga devoción. Prefirió honrar más a sus hijos que al mismo Dios. Y ahora Dios viene a hablarle, a decirle, muy bonito que usted ame a sus hijos, porque debemos amar a nuestros hijos. No estoy diciendo que no. Pero poner a nuestros hijos por encima de Dios, nunca lo podemos hacer. Nunca podemos hacer esto.
Dios debe ser la prioridad número uno de nuestra vida. Y aquí en devoción les quiero hablar de algunas cosas importantes que es devoción. Devoción era lealtad. Devoción era fidelidad, era amistad, era cumplimiento, era honradez, era admiración, era respeto, era adoración, era veneración, era culto, fervor, pasión, amor. Todo esto es devoción, y todo esto lo perdió Elí para con Dios. Lo perdió Elí para con Dios. Con sinceridad. En esta semana que pasó, ¿cuántos hicieron devocional en su casa, con su familia? ¿Cuántos dijeron, venga que les voy a leer la Biblia? ¿Cuántos papás, cuántos hombres que están acá dijeron y llamaron a su esposa, llamaron a sus hijos, vengan que les voy a leer la Biblia? Pero vemos crisis en nuestra vida y no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Y no comprendemos, estamos mal, hay pobreza, no, ruina, escasez, peleas entre el uno y el otro, los hijos no nos hacen caso, pero hemos alejado lo más importante de Dios, su presencia de nuestros hogares. No, yo ya le compré el último celular. Él lo tiene todo en la casa. No estoy hablando de poder bendecir a nuestros hijos. Yo bendigo a mi hijo y trato de que él tenga lo que yo nunca tuve. Pero así como le doy, también le ando duro. Hace harto que no le pego, por cierto. Pero mi familia aquí conoce que yo le ando duro a Tomás. Sí, ese pastor le pega al hijo, sí. Le pegué cuando tenía 6 meses de nacido. ¿Se han visto las pataletas que hacen los bebés que se privan, que como que se ahogan? Y como que no sabemos qué es lo que está pasando. Le metí un palmadón en la cola y de una vez volvió a la vida. Hay que amarlos, pero hay que... ¿Cómo es que en esta devoción Elí, que ve y que sabe que sus hijos se están acostando con las mujeres en la misma iglesia, se están robando la plata de la iglesia, están trayendo una maldición sobre la iglesia, y Elí no les dice nada y prefiere honrarlos a ellos y no a Dios? Nuestra devoción. Hemos dejado de orar para que el Espíritu Santo esté sobre nuestros hijos y que el pecado no los gobierne. Satanás lo que más quiere hacer de nuestra vida y de nuestra generación y a nuestros hijos es robarle el amor por Dios. Y ellos ya no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de Dios. Eso es lo que el enemigo está maquinando para nosotros en este tiempo. Voy a hacer que sus hijos se aparten del camino de Dios. Y vienen los papás a la iglesia y oran y lloran porque sus hijos están en el mundo. Pero fue que un día nosotros los enviamos a ese mundo. La culpa de lo que ellos están haciendo es nuestra en parte también. Nosotros creemos que porque los llevamos de pequeñitos a la iglesia ya van a crecer santos. Creemos que porque fuimos y lo dejamos ahí donde el profesor, donde el maestro, ya ellos se tienen que encargar de todo. Y qué pena, pero la educación espiritual de nuestros hijos es de nosotros como padres. No le depende al pastor Ariel. No depende de ellos. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad y nadie más. Así que este hombre perdió el discernimiento,
perdió el discipulado para su familia y para todo un pueblo, y perdió la devoción. Y miren, cuando se pierde la devoción, se acaba la revelación. Por eso es que ya no había palabra, y por eso es que Dios ya no hablaba, y por eso es que Dios estaba en silencio. Porque ya no había nadie que lo anhelara, ya no había nadie que quisiera. En mi época anhelábamos todos ser bautizados con el Espíritu Santo. Y uno anhelaba y tenía deseo de eso. Hoy en día, no importa si hablo en lenguas o no. ¿Perdió qué? Discernimiento, discipulado y la devoción. Aunque ese día los filisteos se robaron la presencia de Dios, se perdió la gloria de Israel. Y un padre, el legado que le dejó a sus hijos fue muerte. El peor nombre para su nieto, Icabod, sin la gloria. Qué legado tan lindo, ¿no? Le dejó a sus hijos y a sus generaciones. El hombre de Dios. Esto me deja ver que ningún hombre de Dios está en la cobertura sobrenatural y no puede nunca fallar y no puede nunca pecar. Dejar de hacer lo bueno me es contado como pecado. Y este hombre pagó también por el pecado de sus hijos. Porque no los corrigió, porque no les enseñó, porque no les enseñó a amar a Dios, porque nunca los llevó y los presentó delante de Dios y les dijo: este es Dios, nuestro papá, estos son tus hijos, aprendan a hablar. Nunca les enseñó. En cambio, Ana, una borracha, sí dijo: Señor, si me das a este hijo, te lo devuelvo y te lo entrego. Dice Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que de la fe es Jesús. ¿Qué les parece si volvemos a decirle al Señor que se manifieste una vez más en nuestras vidas? Jesucristo vino para recuperar la gloria que perdimos por causa de nuestro pecado. No importa dónde están sus hijos hoy. Lo digo no porque no me importe, sino porque lo que importa es que Dios los va a volver a traer. Dios los va a volver a traer y a tener un encuentro con ellos, y los va a sacar de donde están. No importa si su esposo no está aquí. Lo que importa es que hoy Dios se le va a volver a atravesar a ese hombre y lo va a volver a traer. No importa si su esposa no está aquí, Dios va a tener un encuentro con ella que la va a transformar. No importa si sus padres no están aquí, Dios va a hacer algo sobrenatural. Y yo quiero invitar a todos los padres que están acá, y al liderazgo que también es padre espiritual, que siente que sobre su vida se ha perdido el discernimiento, que siente que sobre su vida se ha perdido los discipulados y la devoción, el amor por el Señor. Que pasen aquí, que vamos a orar, porque el Señor va a restaurar algo nuevo a partir de ahora sobre su vida, sobre su familia. Quiero que me acompañe Manolito a este lugar, el pastor Michael. Se van a hacer los tres acá. Cada uno de ellos va a representar un factor de estos. Pastor Ricardo,
Ellos tres representan la devoción, el discipulado y el discernimiento. Y como Dios los guíe. Pero aquí hay un pueblo que hoy necesita recuperar la gloria de Dios. Aquí hay un pueblo que hoy necesita recuperar la presencia de Dios, y que algo sobrenatural pase a partir de este momento. Que si le adoramos, que si le buscamos, que si lo llamamos, Él se manifiesta. Y hoy viene una nueva presencia de Dios sobre nuestra vida. Lo que el enemigo quiso hacer para robar su presencia de nuestra casa, hoy se quiebra en el nombre de Jesucristo, como lo dice la palabra en Romanos. Ciertamente todos que están allí justificados ahora por su sangre reconocen que la gloria de Dios viene sobre las vidas de cada uno de ustedes. Así que, mis amados hermanos, vayan hacia el pueblo y oren por ellos, y pongan sus manos y traigan y desaten una libertad nueva, algo nuevo que venga de parte de Dios. Oh, Shitaribakai, Taribakai, Toroscotoy, Toribakuba, Hayakandara. Dios de la gloria, manifiéstate, manifiéstate, muévete en este lugar de una manera sobrenatural. Oh Padre, 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 Padre. Para Dios no hay nada imposible. Y hoy va a poner sobre tu vida un nuevo tiempo de discernimiento. Discierne el tiempo que estás viviendo. Discierne el tiempo en el que Dios te está poniendo lo que Dios quiere hacer para tu vida. Discierne lo que está pasando con tus hijos, lo que está pasando con tu esposa, con tu esposo. Discierne, discierne. Mira lo que Dios está haciendo para ti. Pero también discierne cuando el enemigo llegue a tocar la puerta para que tú la cierres y no le permitas que entre, en el nombre de Jesús. Discernimiento, discernimiento, discernimiento. Oh, Chitarabakai, Tarabakubahai, Torosco, Toy, Torobo, Kubahai, Akandara. Oh Señor, Espíritu Santo, un discipulado fresco para nuestras generaciones. Señor, usa esta vida para ver y traer a su hijo delante de ti. Dios de la gloria, enséñanos a criar a tus hijos, a discipularlos, a mostrarles el camino. Oh, Chatarebakei, Dios de la gloria, Dios de la gloria, Tirikei Tarabakabaka, para escatiaría aquí a Batalla Cándala. Señor Dios de la gloria, muévete, muévete, muévete. Un nuevo tiempo de devoción, un nuevo tiempo de discernimiento, un nuevo tiempo de recibir la gloria. Nueva palabra. La palabra no escaseará más en tu vida ni en tu familia. Señor, levantemos todas nuestras manos, porque esto también va para ti. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven sobre este lugar. Espíritu Santo, ven sobre este lugar, sobre esta casa. Y todas estas manos que se levantan, y todos estos corazones que hoy te alaban, te exaltan, y todas estas familias aquí representadas en este momento reciben algo glorioso de parte de Dios. La gloria una vez más para tu casa. La gloria que el enemigo te robó, te la regresa el Señor Jesucristo. Vino y te la da. Oh, Shivakei, Taribakai, Rotokusitariba Kandala. Dios de la gloria, presencia de Dios, presencia de Dios en todas nuestras casas. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Oh Señor, Señor, te alabo, te bendigo. Dios, tú eres bueno. Manifiéstate, Señor. Sí, Señor. Se manifiesta. Se manifestará. Todos, 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 todos.
bueno, Señor. Yahweh se manifestará, se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Escuchen esto. Escuchen esto. Si quizás nuestros hijos tenían ese nombre de la gloria se ha ido y Kabod, a partir de ahora el nombre de ellos será Emanuel, Dios con nosotros, su presencia con ellos. Dígale: Señor, mis hijos te pertenecen a ti. Si no han nacido, dígale: desde ya, desde el vientre, mis hijos te pertenecen. Señor, los que vienen en un futuro te pertenecen. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.